correcto, y acuérdense de que también están votando no solamente para el presidente, pero también para autoridades, algunas autoridades locales y también el Congreso y el Senado. Ajá. Okay. Entonces el paquete, o sea, usted ya votó, Anaida. Eso te iba a preguntar, Anaida. Bueno, tú sos un caso de una persona estadounidense que vota vía correo. Es así, ¿verdad? Es así. Y tú ya lo hiciste. Ajá. Sí, ya lo hice. Recibí mi papeleta por correo, la llené y fue rellenar como un circulito por cada voto que quiero yo emitir, que quiero que se registre. Hay que leer las instrucciones muy bien porque, como dije anteriormente, dependiendo del estado, dependiendo del condado en el que uno está votando, el que está registrado para votar, tiene sus propias instrucciones, entonces hay que leerlas con mucho cuidado y de ahí llenar la papeleta según las instrucciones. Y tuve la suerte de ya entregar mi voto, enviarlo por correo. Fue muy emocionante, siempre para mí es emocionante si voto en persona o por correo, lo cual he hecho varias veces, como imaginan, con este trabajo como diplomática. Claro. Siempre me puedo encontrar en cualquier parte del mundo, entonces la verdad lo tomo como algo muy especial. Y en realidad yo quisiera decir que es el mensaje más grande de este día, que votar, nosotros lo tomamos como un derecho, pero también es un privilegio. Y en mi caso, yo inmigré a los Estados Unidos de niña con mis padres, y entonces lo tomo como algo muy especial, como un privilegio para mí, la verdad. Claro. ¿De dónde eres, Anaida? Bueno, es una historia de muchos capítulos muy interesante. ¿Y la versión corta? De mis papás. Ajá. ¿Perdón? ¿Y la versión corta, Anaida? Pero no soy latina. Me preguntan si soy latina y no. Tengo raíces europeos. Ok. Anaida, ¿en qué estado o en qué distrito está usted registrada? En el distrito de Washington. En Washington. Quiero ver, entonces, Washington, ¿cuántos colegios electorales aporta? Son 2 votos. 2. En el colegio electoral. Okay. Porque es muy pequeño. En realidad, como es solamente el distrito... Distrito Columbia. Distrito de Columbia. District of Columbia, Washington, D.C. Correcto. Ok, muy bien. No tanto como Virginia o Maryland, los otros estados que nos rodean, que son los estados vecinos, que tienen muchos más, porque, por ejemplo, el estado de Virginia... Tiene 13. Quiero ver, creo que Virginia son 13. Sí, es mucho más grande. Sí. Por la población se define cuántos votos va a tener el estado en el colegio electoral, y en total son 538 electores en el colegio. Que por son 50 estados. Por 50 estados. A ver, Anaida, si nos puedes compartir tu experiencia de tu voto vía correo para entender cómo funciona, porque nosotros también lo tenemos por el momento para las presidenciales. Es que Diana Verónica quiere saber por quién votó. No, el voto es no sé, ¿cuál es la política de ustedes? También es secreto, ¿no? Es secreto, no me correspondería revelar mi voto. No, es broma. Públicamente, pero el hecho físico de llenar la papeleta, volver a ponerlo en el sobre y enviarlo por correo. ¿Cuántas papeletas van, Anaida? Una. En una sola haces todos tus votos. Correcto. Tanto para las autoridades locales. Por ejemplo, aquí en El Salvador entiendo que hay voto o hay varios papeletas que puede ser por bandera o por del partido, y quizás en algunos países son una foto del líder del partido, por ejemplo, el que el partido elige como el representante de ellos en la papeleta, y en nuestro caso casi depende del estado, pero yo no he visto una foto en la papeleta, solamente van nombres de los candidatos. Y en una sola van, o sea, para todos los diferentes puestos. Correcto, es una papeleta larga y la vas llenando, después la doblas, la pones en el sobre y la envías. Ok, ¿tú emitiste tu voto cuándo? Fue hace una semana.
Ajá, ok, ya estará en su lugar. Anaida, ¿cuántos votantes están habilitados en todos los Estados Unidos? Uy, es una buena pregunta, pero depende, sería difícil saberlo cuántos están registrados en este momento. Lo que sí, el dato que sí tengo que es interesante es que en este momento ya han votado más del 60% de personas registradas en la última, o no registradas, pero cuyo voto ha sido registrado en la última elección. El 60%, ajá, de acuerdo al censo de la última elección de hace 4 años. Así es. Ok. Entonces vamos por mucho más personas que vamos a tener registradas, cuyos votos vamos a tener registrados esta vez. Anaida, las votaciones, como la de hoy en los Estados Unidos, es una votación indirecta y tiene la particularidad de que cada estado tiene un número distinto de colegios electorales, electores o compromisarios. Entonces, a veces nos cuesta entender un poco cómo es esta situación y nos encantaría que le explicara a nuestra audiencia cómo sacan al ganador y cómo es el proceso. Claro que sí. Yo lo definiría o lo describiría con siguientes pasos. Hay que tomar en cuenta la población de cada condado y de cada estado. Como se imaginan, Estados Unidos es un país bastante grande por territorio y entonces hay que dividir los votos que representan a las personas que residen en los condados y en los estados y a través y los electores del colegio electoral que representan los votos de esas personas. Entonces, tomando en cuenta la población y el número de residentes en un área, uno define cuántos electores va a tener ese condado o ese estado en el colegio electoral. Y entonces, como he mencionado, son 538 electores y cuando las personas van y votan, así los electores ganan el voto o se define cómo debe de votar el elector. Entonces, se define, después de tomar en cuenta todos los votos, sí cuenta el voto popular, o sea, lo cuentan y registran cuál es el resultado del voto popular. Y también se define cómo debe de votar esa persona, que es una persona física, un elector en el colegio electoral. Después ese elector registra su voto y así va definiendo cómo va ese estado. Por ejemplo, se acordarán que normalmente cuando no estamos en una pandemia como estamos ahora, en la noche de las elecciones, en la pantalla, en las noticias, los noticieros ponen en la pantalla un mapa de los Estados Unidos. Y en ese mapa cada estado va agarrando color, rojo o azul. Rojo por el Partido Republicano y azul por el Partido Demócrata. Entonces, en cuanto ya hay suficientes votos registrados de ese estado para definir cómo debe de votar o cómo van a votar los electores del colegio electoral de ese estado, ese estado se vuelve un color. Y entonces los noticieros pueden decir, nuestro noticiero o nuestra cadena puede anunciar que el estado de Oklahoma ha votado, digamos, republicano o ha votado demócrata. Y entonces se van sumando los votos de los electores y ahí al final se define la elección. Pero obviamente lo que tenemos como acá en El Salvador y cualquier otro país, resultados preliminares, ¿verdad? Los cuales dicen, bueno, parece que el resultado va a ser así, pero al final... La tendencia es. La tendencia es, y podemos, como nosotros lo decimos, como llamar la elección, o sea, podemos decir cuál es probablemente la probabilidad de, digamos, más de 90%, cuál va a ser el resultado. Y de ahí se registra luego el voto, todos los votos, todas las papeletas, se reajusta el número y anuncian el resultado final. Muy bien, aquí está Marvin Alvarado, que está en Nueva York y nos está saludando y dice, igual en Nueva York, se llena con lapicero un círculo por el candidato de preferencia. Luego se pone en un escáner para el conteo.
Además, se vota por el representante del Distrito 14 de Nueva York, donde la actual es Alexandria Ocasio. Ok. Saludos hasta Nueva York, Marvin. Marvin es salvadoreño residente en los Estados Unidos. Saludos también Muy a bien. José Gómez, dice excelente entrevista. Miriam Méndez dice el padrón es de cerca de 160 millones. Yo sabía que eran 150, 160 por ahí. Ajá, de 160 Los millones. Los llamados a votar, sí. ¿verdad? El padrón. Y para ganar, pues se necesitan 270 delegados del total de 538. 38. Una inquietud que tenemos con Tony, Anaida, es ¿y cómo se eligen a los representantes del colegio electoral? ¿Quién los elige y cómo se eligen? En realidad son definidos, creo, por las autoridades locales de cada estado, trabajando con las autoridades de cada partido, ¿verdad? Entonces, para que sea parejo y equitativo ese proceso, porque, por ejemplo, no queremos que los representantes sean de un partido solamente o otro, así que deben de ser unas personas ¿apolíticas o pueden ser de partidos políticos? Confesaría que todos los requisitos de cada estado me sería difícil definir, pero yo sé que con los partidos, como aquí, por ejemplo, se eligen y se definen las mesas electorales, ¿verdad? Y tiene que ser una lista, esas personas chequean y se hace un proceso antes de que sean representantes, los delegados sean definidos para cada estado. Anaida, decían que ha sido tanto el voto por carta, epistolar le llaman, que esto podría hacer complicado el conteo esta noche. Y entonces que puede ser por el COVID-19 que la gente pues se ha decantado más por no... hacer el voto anticipado. Anticipado. Menos presencial. Menos presencial. Entonces, y que podría tardarse tal vez un poco más que en otras oportunidades, que en otras ocasiones, conocer al ganador. ¿Qué sabemos de eso? Sí, es importante destacar que cada estado ha estado haciendo un trabajo espectacular en primero facilitar que las personas voten, que tengan acceso a una oficina o un lugar donde pueden emitir su voto en persona. En muchos estados las personas hasta han llegado en sus autos, en sus carros, y han estado entregando el voto a través de la ventanilla del carro, directamente al cajón, al buzón de entregar los votos. Ahí están las autoridades recibiendo el voto y se ha tratado de facilitar el voto de esa manera. Por ejemplo, en el estado de Texas, estaba viendo que las autoridades realmente se han esforzado y en ese estado se registra un récord de votantes anticipado, que han podido ya participar y que han entregado su voto o en persona o por correo. Entonces, obviamente se toma en cuenta el hecho de que los votos por correo, cuando están enviados, tienen que llegar a las autoridades, tienen que ser abiertos, tienen que ser contados. Entonces eso va a tomar un poco de tiempo y ya se ha anunciado que, bueno, se pide a las personas, a la población, paciencia para esperar a que todos los votos sean contados y registrados. Así que, como usted bien mencionó, puede que no tengamos los resultados esa misma noche, o puede que hasta no tenemos una tendencia oficial que se pueda anunciar como tal la misma noche de las elecciones, o sea, o en la noche. Puede que tengamos que esperar para un resultado definitivo para saber realmente quién ha ganado la elección. ¿Hasta qué horas tienen cuál es la hora límite para poder emitir el voto, para poder llegar y votar o para llegar y dar tu sobre con tu voto? En mi experiencia ha sido hasta tarde. La última vez que voté en persona, en realidad fue hasta bastante tarde en la noche, porque sí se ha puesto un horario, pero cuando las personas están formadas y esperando emitir su voto, se les acepta a todas, exacto.
En muchos lugares es así, no he visto un ejemplo, no le puedo citar un ejemplo donde se han rechazado las personas o se ha dicho, bueno, ya son las... sí hay un cierre, digamos, a través después de cuál se cierran los centros, pero se esfuerza mucho, como he dicho, a permitir que todas las personas que quieren votar puedan emitir su voto. Ok, ok. O sea que no hay una hora establecida, sino que todos los que estén en la cola podrán votar, Yo indistintamente creo que del hay una horario. hora en general, ¿verdad? Para que las personas se puedan organizar. Pero sí, ya que estás en la cola, vas a pasar. A poder es la votar. regla general que yo Aquí he hay, visto. aquí hay una consulta, el hermano de Rogelio, así se denomina él en WhatsApp, ¿verdad? Y cada quien, con su gusto. Dice, muy interesante entrevista. Pregunta, ¿los colegios electorales pueden votar fraccionado? Una parte para un partido político y otra para el otro partido político, reflejado en el voto popular. De un estado, como entiendo la pregunta es que Ajá, si, por en el ejemplo, mismo estado. si son 13 o 15 electores o delegados del colegio electoral de un estado, no tienen que ser unánimo, porque pues cuenta, al final de cuentas sí se cuenta cada voto del delegado electoral. Entonces, sí van a tener la mayoría, ¿verdad? Lo cual va a definir, digamos, que este estado fue a tal partido. O sea, si son 10 delegados y 7 votaron republicano y 3 demócrata, ese estado va a republicanos. Va a ser el voto para el Partido Republicano. Al final del día es lo que tú dices, ¿verdad? Pero sí, obviamente pueden, se entiende que algunos votarán por un partido y otros por el otro partido político. Claro, porque están representando la fracción de los votantes de un condado o varios condados que es su distrito. Entonces, tienen que representar el voto de la mayoría de esa población. O sea, si yo, Diana Ramos, por ejemplo, fuera la representante del colegio electoral, yo tengo que emitir mi voto en base al que sacó más votos en tu jurisdicción. En mi jurisdicción, exacto. Exactamente. Debo ser leal, pues, debo ser leal al voto popular. Exactamente. A ver, Jorge desde Boston nos está escuchando ya en Massachusetts. Dice, mi papá votó por correo, ya que viajó la semana pasada. Y como dato interesante, acá en el estado hay una votación popular que se incluye en la papeleta. Esa pregunta se refería a información que los concesionarios automovilísticos deben proporcionar, se vota sí o no. Bueno, o sea que además preguntan por otras cosas. ¿Aprovechan a hacer encuesta o qué? Sí, las autoridades locales pueden exactamente hacer encuesta o también hacer preguntas sobre pólizas o políticas nuevas que están revisando para ese estado en particular, por ejemplo, derechos a pensionados, beneficios para personas mayores que tienen derecho a ciertos beneficios y se puede preguntar opciones que la persona en las que quiere participar emitiendo su opinión. Bueno, hay que decir también que hoy no solamente se elige al presidente y al vicepresidente, sino que también, ya lo decía, se renueva un tercio del Senado, son 35 de 100 curules, senadores hay 2 por cada estado. Totalidad de la Cámara de Representantes son 435 miembros, 11 gobernadores y 86 de 99 legislaturas estatales. Sí, lo que decía Anaida, ¿verdad? En cada estado también hay otras elecciones meramente locales. ¿Y cómo van a vivir hoy en la Embajada de los Estados Unidos, Anaida, esta fecha? ¿Cómo lo están viviendo? Bueno, encontrándonos en este ambiente diferente este año, normalmente hacemos un gran evento, seguimos los resultados y el proceso de las elecciones desde la embajada, o hacemos un evento muy especial para las elecciones. Desgraciadamente en este momento y entendiendo las reglas que nos ha impuesto la pandemia, no podemos hacer eso para no poner en riesgo a las personas. Obviamente, pero estamos muy conectados y siguiéndolo a través de
del Internet. El embajador va a tener un mensaje más tarde el día de, bueno, empezando esta mañana con ustedes, de hecho. Sí, sí, sí. Vamos a emitir un audio, creo que ya lo tienen, ¿Sí? del embajador Johnson con su mensaje del día de las elecciones y vamos a seguir muy de cerca los resultados, obviamente, y vamos a estar muy pendientes. Pero sí, bueno, desgraciadamente tenemos que seguir las reglas y no podemos tener un evento en persona el día de hoy. Este año será diferente. Bueno, ya tenemos listo el mensaje del señor embajador de los Estados Unidos en el país, Ronald Johnson. Adelante. Hoy los ciudadanos estadounidenses están celebrando la democracia y participando en el proceso democrático para elegir el próximo presidente de los Estados Unidos. Valoramos profundamente nuestra habilidad para elegir quién va a tomar ese cargo, porque es a través de los procesos electorales que protegemos todas las demás libertades. Alrededor del mundo vemos diferentes sistemas de gobierno y no todos los países garantizan que sus ciudadanos tengan el derecho a votar de forma equitativa. Los gobiernos opresores como los de China, Cuba, Venezuela y otros reprimen a sus ciudadanos y les quitan sus derechos y libertades fundamentales. Por eso es que en democracias como en los Estados Unidos y El Salvador, votar es tan importante. El voto protege otras libertades como la libertad de prensa, el derecho a un juicio justo, la libertad religiosa y el derecho de influir las decisiones que toma el gobierno que afecten el futuro de todos. Este ha sido un año de cambios y hemos tenido que adaptarnos a estas nuevas circunstancias, pero la pandemia no ha cambiado la democracia. Finalmente, quiero dejar algo muy claro. Es posible que no vamos a saber quién va a ganar esta noche, porque miles de personas han votado por correo y estos votos toman más tiempo en procesar que los votos en persona. Independientemente de los resultados, nuestro compromiso y relación con El Salvador va a seguir. Lo que nos une son nuestra gente y lazos de más de 150 años y van a continuar en el futuro. Que Dios bendiga a los Estados Unidos y que Dios bendiga a El Salvador. Okay. Bueno, ahí está el mensaje que se está estrenando ahorita aquí en el programa del embajador de los Estados Unidos, Ronald Johnson, Anaida. En el día de las elecciones en los Estados Unidos. Sí, así es. Bueno, lo apreciamos mucho. Son las 8 de la mañana con 31 minutos. Habíamos acordado 30 minutos contigo. Ya no tuvimos tiempo de conversar sobre tu llegada a El Salvador, Anaida. Entiendo que ya estabas en la embajada y que ahora se ha asumido un nuevo cargo recientemente como agregada de prensa. Si nos puedes resumir en 30 segundos. Sí, tal cual. Bueno, ya tengo la suerte de estar en El Salvador 3 años y antes estuve en la sección política, pero ahora me he pasado a ser la agregada de prensa, como has mencionado. Estoy muy emocionada a desempeñar ese cargo y espero que tengamos la oportunidad de hablar nuevamente en el futuro. Sí, por supuesto, sí, Anaida. Se ha acostumbrado acá, ¿verdad? Que cuando hay un nuevo agregado de prensa siempre se hace una reunión con periodistas precisamente para provocar ese acercamiento. Hoy lo hemos tenido en la nueva normalidad que estamos viviendo por la COVID-19 vía Zoom, ¿verdad? Pero esperamos poderte saludar pronto en persona, Anaida. Igual, muchísimas gracias. Gracias, Anaida, por su tiempo, por responder a nuestras preguntas y a las de la audiencia también. Sí, gracias a la audiencia por estar pendiente. Vamos a ver qué sucede. Gracias a la audiencia. Vamos a ver qué sucede. Lo decía el embajador en su mensaje, es muy probable que esta noche no se conozca con certeza quién gana las elecciones en los Estados Unidos, así que... Debido a la gran cantidad de voto por correo que ha habido, ¿verdad? Estoy viendo acá más de 100 millones
de personas han emitido su voto, pues, ¿verdad? Y hoy abrieron muy temprano los diferentes lugares en donde las personas pueden abocarse para emitir su voto. Ahí estamos viendo imágenes también vía CNN, todo el mundo cumpliendo las medidas de bioseguridad, el distanciamiento físico y todo muy ordenado. Anaida, muchas gracias, seguiremos en contacto. Gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta Chao. luego. Un abrazo, gracias. Que estés bien. Anaida Haas, agregada de prensa y vocera de la Embajada en El Salvador. Para ser exactos, ya votaron 100.200, 100 millones. 100 millones, perdón, Sí. me adiputé. Sí, cabal. Tuve miedo, fíjate, cabal, a decirte iba cuando... Pues sí. Bueno, ya me quitaron la Fíjate, cifra. bueno, más de 100 millones de personas han emitido su voto. Parece ser que el número de votantes andará por ahí 100 entre millones 278,000 en La Juana habían votado. Entre 150, 160 millones de electores. Aquí nos dice Miriam Méndez que solamente en el voto latino son 32 millones de personas. No sabemos de esos cuántos salvadoreños estarán habilitados, ¿verdad? Para votar. Recordemos que la información que siempre se maneja es que aproximadamente 3 millones de salvadoreños residen en los Estados Unidos. Lo que pasa es que muy buena parte está de manera ilegal y por lo tanto pues no tienen votan. ese derecho, ¿no? Principal socio comercial de El Salvador es los Estados Unidos, y para hablar de este y otros temas también está ya con nosotros Jorge Asbun, presidente de la Cámara de Comercio e Industria. Hola Jorge, muy buenos días y bienvenido. Jorge, provecho con el cafecito, buenos días. Buenos días, ¿cómo están ambos? Gracias por la invitación. Pues aquí, hablando de todo un poco, es un día importante en cuanto a lo que ocurra allá en los Estados Unidos, pues pues es que no podemos negar la influencia que tiene. Exacto, o sea, dependiendo de la política que establezca Estados Unidos, obviamente tiene repercusiones en nuestro país. Por los 3 millones de salvadoreños que residen allá, porque Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, por la trayectoria de ayuda que ha tenido Estados Unidos para El Salvador, proyectos emblemáticos como Fomilenio 2, por ejemplo, son parte de ello. Entonces, lo que sucede en los Estados Unidos incide directamente en El Salvador. ¿No es así, Jorge? Buenos días nuevamente. Buenos días, definitivamente. Es nuestro principal socio comercial, tenemos una relación histórica con ellos. Adicionalmente, obviamente, un 30% de nuestra población, un poco más, vive en Estados Unidos. Así que sí, Estados Unidos y El Salvador están interrelacionados en más maneras de las que nos imaginamos. Jorge, hablando de la actividad comercial, hablando de lo que ustedes hacen en la Cámara de Comercio como gremial, tenemos entendido que presentaron una quinta encuesta que arroja datos interesantes sobre este difícil 2020 que estamos viviendo. ¿Cuáles son los principales resultados o hallazgos de esta encuesta empresarial? Sí, yo te diría que el inicio del tema es, no es lo mismo estar abierto que estar recuperado, ¿verdad? Es decir, siempre nosotros dijimos que ya hasta que se abriera la economía íbamos en realidad a poder medir el impacto en los ingresos y en la operatividad de las empresas. Por eso, obviamente, esta es nuestra quinta encuesta, pero es la primera encuesta ya una vez se ha abierto la economía. Como siempre, la Cámara es una gremial que tenemos como 2.500 socios, tenemos más de 200.000 colaboradores entre los socios y estamos en todos los sectores y en todo el país. Desde el sector industria, comercio, turismo, servicios, etcétera. Entonces, para nosotros, digamos, hacer este tipo de encuestas es bastante representativo a lo que está pasando en el país, porque, como repito, estamos en todos los sectores y en todo el país. Tal vez para dar un par de datitos, en esta quinta encuesta, el 84% de los encuestados fueron MIPYMES, que es similar a lo que vemos en el país. El 30% es comercio, 15% industria y 55% servicio, que es similar también a nivel nacional. Es una encuesta a nivel nacional. Hay algunos datos muy reveladores, entre ellos
el promedio de lo que tuvo que gastar las empresas para poder abrir ya con todas las medidas de bioseguridad. Que esto va en el promedio grueso, digamos, el 50% de la gente tuvo que invertir entre $1,000 y $5,000 por negocio, solo para poder abrir, ¿verdad? O sea, para implementar las medidas de bioseguridad y con eso garantizar abrir tu negocio. Es correcto, porque como siempre lo dijimos, la implementación de los protocolos era la piedra angular sobre la cual trabajar sin enfermar se podía lograr. Siempre sabíamos qué hacer, sabíamos qué medidas tomar. Los protocolos se oficializaron hace un par de meses, pero el tema obviamente lógico de la mascarilla, limpieza de superficies, distancia social, limpieza de manos, etcétera. Entonces, hay muchas oficinas, por ejemplo, que no tenían un distanciamiento, hubo que invertir en renovarlas. Muchas separaciones físicas entre un colaborador y otro, etcétera, etcétera. Entonces, el promedio de la inversión por negocio anduvo entre $1,000 y $5,000 y $10,000, perdón. Ese es el 50% de la gente. Después tenés el gasto ya recurrente, el gasto mensual, ¿verdad? Que el 51% está hablando que va de $500 al mes a $5,000 al mes. Pero también hay gente que está gastando, empresas, el 13%, por ejemplo, está de $5,000 a $10,000. Entonces, todo esto obviamente es necesario y tenemos que invertirlo porque es una inversión. Lo último que alguien quiere ahorita es que sus colaboradores se enfermen, ¿verdad? O que los clientes convertirse en un foco de contagio. Pero en esta situación de, digamos, de reapertura, es aún más complicado porque aquí vienen algunos datos ya de los ingresos. El 71% de las empresas les disminuyeron los ingresos. Estás hablando con la reapertura económica a partir del 24 de agosto, Jorge. Ya abierto, esto es ya abierto. Esta encuesta se terminó ahorita en octubre. Ok, al mes y medio entonces de la reapertura económica. Es correcto, es correcto. Entonces, el 71% de las empresas está vendiendo menos que el año pasado. Hoy el equipo de la Cámara hizo un gran trabajo haciendo un drill down, ¿verdad? Entonces, fueron a ver por sector y se fueron a ver por tamaño. Entonces, el sector, si en el mundo de las empresas el 70% les ha bajado la venta, en servicios es el 80%. Entonces, en servicios hay una mayor afectación. Y entre micro, pequeña, mediana y grande, la micro le ha bajado en promedio un 75%. La pequeña un 73% y la mediana un 76%. Pero anda bastante similar. Entonces vos podés ver que la micro, pequeña y mediana del sector servicios son los más afectados, ¿verdad? Obviamente. Pero la gente dice, bueno, pues sí, pero si es que es obvio que iba a bajar la venta. De acuerdo. Pero entonces allá hay que profundizar y decir, bueno, ¿y cuánto ha bajado? ¿verdad? Porque una cosa es que te baje un 5% y otra cosa es que te baje un 50%. Claro. Entonces, el 65% de las empresas ha tenido una reducción de sus ingresos del 50% o más. Eso ya es grave. Es grave. Sí. Claro, hay algunas que solo les ha bajado el 10%, ese es solo el 7% de las empresas. Hay otras que les ha bajado hasta un 30%, que es el 28%, pero los que les ha bajado 50% o más es el 65% de las empresas. Entonces igual hicimos ese desglose por servicios y por tamaño y ves ahí un poquito más, homologado el tema de la disminución. Obviamente el área de servicios con mayor golpe, por ejemplo, los que les ha bajado 75% la venta, es decir, que antes vendían 100 y hoy venden 25. En el sector servicios representa el 36%, ¿verdad?
36 de cada 100 empresas les ha bajado un 75% entonces la venta de sus 25% servicios. del sector servicio. Y también lo hicimos micro, pequeña, mediana y grande. Jorge, dijiste que habían hecho un gran trabajo los investigadores de la Cámara. ¿Sabemos cuál es el rubro en el sector servicios más afectado? O sea, digamos por categorías, o llegaron hasta ahí. Sí hicimos un desglose, los porcentajes no los tengo aquí por desglose, pero Sí. el sector servicios representa el 55% de los encuestados, y dentro de eso está el sector turismo, 6%, transporte, 3%, y todo lo que es restaurantes. Siempre lo dijimos, el sector turismo, incluyendo turismo, digamos, nacional, pequeños hoteles, etcétera, como los restaurantes, y todo lo que es eventos y todo este tipo de servicios son los que más afectados están, obviamente, porque son temas en el que el distanciamiento es más complicado, siempre hay un contacto pues con las personas que sirven los alimentos, etcétera. Entonces, sí, el sector servicios es el más golpeado. Dentro del sector servicio es la micro y pequeña la más golpeada. Abajo del sector servicio, el tema de pequeños hoteles, restaurantes, eventos, etcétera. Ok, sin duda el sector turismo. Bueno, esto es a nivel mundial, ¿verdad, Jorge? Es uno de los más afectados y El Salvador no es la excepción. Cuando hablamos del sector turismo, Jorge, el más afectado es el tema restaurantes o hoteles, o qué rubros específicamente. Un principio, como te digo, no tengo los porcentajes a la mano, pero en un principio, por comentarios, sí se oye que el tema de los hoteles, al estar cerrado, era mucho más golpeado que los restaurantes. Sí. Porque los restaurantes tenían un pequeño ingreso que rondaba de entre el 10 y el 20% de sus ingresos Pandemia. De pandemia. Pero los hoteles, obviamente, muchos tuvieron cero. Algunos tuvieron la oportunidad de vender sus servicios para centros de cuarentena, ¿verdad? Pero en general, la gran mayoría no tuvieron esa oportunidad. ¿Qué otros datos interesantes arroja la encuesta? Mira, hay un tema que es un tema, digamos, de percepción. Fíjate, en abril, como esta es la quinta encuesta, esta pregunta la hemos venido haciendo, que es: ¿en cuánto tiempo considera que recuperará su nivel de facturación previo al inicio de la emergencia? Cuando era abril, y hicimos esa pregunta, el 40% de la gente decía de 3 a 6 meses. Es decir, el 40% decía, esto de 3 a 6 meses termina y me recupero. Y solamente el 13% en ese momento, en abril, decía que iba a durar más de un año la recuperación. Es decir, en abril el 40% decía esto es una cosa de 3 a 6 meses, y solo el 13% decía más de un año. Vámonos ahora la gente que está diciendo cuál es su percepción. El 41% está diciendo que va a durar más de un año la recuperación. Híjole. Es decir, en abril decía el 13% que iba a durar más de un año, y ahora el 41% dice que va a durar más de un año la recuperación. Es que ahorita sí ya es el contraste con la realidad, ¿verdad? Exacto. Ya la gente está viviendo la experiencia de. Y en abril quizás era así como tengo la perspectiva de. En cambio ahora ya hablan los hechos, Jorge. Sí, yo creo que a todos nos pasó, ¿verdad? O sea, yo creo que uno trata de ser optimista y dice, bueno, estamos a marzo y yo creo que para mayo ya para el Día de la Madre ya nos abren. Pues para el Día de la Madre no se pudo ni comprar pasteles, ¿verdad? Porque nos prohibieron. Y bueno, ya, pero de seguro para el Día del Padre, no, para el Día del Padre tampoco. No, pero de seguro para las vacaciones de agostinas tampoco. Entonces se fue extendiendo esto, ¿verdad? O sea, y se hizo una cosa de 5 o 6 meses.
que obviamente generó un impacto profundo en el tejido productivo. Nosotros siempre mencionamos que si era necesario medidas restrictivas y una cuarentena, pero pues entender que tiene que haber un balance, ¿verdad? Poniendo siempre la salud por delante. Claro, claro. A juicio de ustedes, Jorge, de acuerdo a esta, bueno, no sé si tenemos algún otro dato antes de pasar a análisis. Te quiero agregar uno, porque fíjate que en la Cámara hemos hecho más de 150 webinars de todo tipo. Te estoy hablando webinars desde cómo vender en línea, cómo atender a tus clientes a distancia, cómo fortalecer tu equipo de trabajo ante estas circunstancias, hasta webinars de cómo tener fortaleza emocional para superar estos tan difíciles tiempos, ¿verdad? Y uno de los temas recurrentes, ¿verdad?, es el tema del teletrabajo, ¿verdad? Porque la gente dice, no, hombre, reinvéntense, trabajen desde la casa. Y sí es correcto, en la medida de lo posible se puede hacer un teletrabajo. Y la implementación de nuevas tecnologías sí aplica para todos los negocios, pero no todo puede ser un servicio a distancia. Por ejemplo, una peluquería, ¿verdad?, no puede dar un servicio digital, pues. Claro. El pelo no se corta por internet. Claro, y puede, por ejemplo, una peluquería hacer un sistema de citas digital, ¿verdad? Para no tener aglomeraciones, sino que haya un orden. Entonces, la aplicación adecuada de la innovación, o sea, una innovación inteligente, es lo que se busca. Entonces, en la encuesta había una pregunta que decía, de acuerdo con el giro de su negocio, ¿el teletrabajo es una opción, sí o no? El 57% de la gente dijo que no era una opción. Que puede sonar mucho, pero la verdad que casi la mitad dijo que sí era una opción y la otra mitad dijo que no era una opción. Que yo te aseguro que hubiéramos hecho esta pregunta en enero de este año y la gran mayoría hubiera dicho que no era una opción, ¿verdad? Es decir, hay paradigmas que se han votado con esta necesidad, ¿verdad? Y eso no deja de ser una noticia en la que hay que trabajar, porque sí, al final, en todo sentido, es bueno el teletrabajo, pues. Sí, no solo por el tema de la pandemia. No solo, exacto, no solo por el tema de la pandemia. Sí, con Tony lo hemos hablado, por ejemplo, por el tema del tráfico, por el tema de la contaminación, por el tema incluso de los recursos que se necesitan en la empresa. Pues sí, no es lo mismo tener en tu oficina a 10 personas trabajando que solo a una, en cuanto a consumo de energía eléctrica, agua, limpieza, etcétera, ¿verdad? Entonces, en realidad, el teletrabajo ayuda a todas esas cosas. Lo que pasa es que hay ciertas actividades que sí se pueden hacer y las hemos descubierto, Jorge. Eso es bueno también. Así es bueno, es positivo. Ajá, es positivo. Por eso te digo que a mí me pareció una buena noticia que casi el 50% de la gente dijo que sí podían teletrabajar. Y como te repito, estoy seguro que si lo hubiéramos hecho en enero, tal vez el 10% hubiera dicho que podía teletrabajar, ¿verdad? Entonces, esos son los elementos, digamos, positivos de toda esta crisis, sobre los cuales hay que nosotros apuntalar, exponenciarlo, ¿verdad? Y venir a decir, ok, vaya, hemos descubierto, hemos roto este paradigma, ¿cómo podemos en realidad trabajar para que se haga más masivo? Y en la Cámara, por ejemplo, muchos webinars gratuitos que ahí están en nuestras redes, hablan de cómo organizar a la gente para el teletrabajo, cómo controlar a la gente con el teletrabajo, cómo poder inclusive generar equipos de trabajo virtuales, en el que muchas veces ni siquiera se ven en una semana o 2 o 3, pero están colaborando constantemente. Entonces, yo creo que siempre de toda crisis pueden haber ciertas oportunidades, y si una de las oportunidades que podemos ver de esto es el tema del trabajo a distancia, ¿verdad? Y la productividad a distancia que podemos generar. Jorge, ¿cómo están viendo ustedes el incremento de casos de COVID-19? Y cómo esto podría de alguna manera volver a complicarnos la actividad comercial, la actividad, pues... toda la actividad económica, toda la vida, la vida incluso privada. Porque ya la percepción, dices tú, que es una percepción,
lo que arroja esta encuesta es de una recuperación económica de un año. Y probablemente sea más de un año. Más de un año. Si tú analizas que este año va a bajar el PIB como 10% y el otro año va a subir como 5%, entonces la recuperación, si es que en 2022 crecemos 5%, va a ser hasta 2022. Porque vas a estar de menos 10 más 5, todavía estás a menos 5. Todavía estás a menos 5, sí, exacto. sí. O sea, nos vamos recuperando, pero lo que pasa es que estamos disminuyendo de venir de una situación negativa. Yo creo, este comentario que voy a leer a continuación es del número 8799, que nos ha escrito en nuestro WhatsApp. Dice, está bien golpeada la economía, pero entre la irresponsabilidad de algunos que no se cuidan y parece quieren se cierre de nuevo para que este gobierno siga promoviéndose, no se sabe qué puede venir. El punto aquí, Jorge, es la actividad económica se reactivó el 24 de agosto. Estamos a mes y medio, pues, de haber reactivado la economía o de abrir la economía. Lo que pasa es que, de acuerdo a algunos, no hay medida, la gente no está siendo responsable. No estoy hablando de las empresas, estoy hablando de los consumidores, ¿verdad? No está siendo responsable en cuidarse. Y esto podría llevarnos a una nueva contracción de la actividad económica. Yo sí, de acuerdo. Yo te quiero decir algo. Si ya tenemos un mes y medio abierto, o sea, es decir, que la economía esté abierta no es el problema, porque si no ya nos hubieran vuelto a encerrar. Estamos claros y de acuerdo en eso. Va. El problema es que muchas veces aflojamos las medidas como individuos. Y es el llamado que hemos estado haciendo constantemente en la Cámara y creo que transversalmente todos hemos estado haciendo ese llamado. No podés bajar la guardia, pues en realidad tenés que estar con las medidas de mascarilla, distanciamiento social. Hay mucha gente que ya está teniendo muchas reuniones sociales, exacto, muchas reuniones familiares. Los jóvenes, como sienten que son jóvenes y mire, yo tengo 20 años y voy a ir con mis cheros a un lugar y a mí no me va a pasar nada porque estoy joven, pues puede ser que sí, pero si le llevan después la enfermedad a sus papás o a sus abuelos, pueden haber problemas. Lo mejor es entender que estamos en una pandemia, es un tema global, hay un riesgo, así como lo estamos viendo en Europa, de una segunda ola fuerte, porque ya tuvimos una segunda ola, ¿verdad? Que nos acaba de pasar ahorita hace 2 semanas, pero fue una ola con una cresta baja. Subió y después volvió a bajar, y puede ser que ahorita tengamos una tercera ola que suba y vuelva a bajar. El tema es que sean olas manejables, y en la medida en la que cumplamos con las medidas, esto no se ha acabado, estamos conviviendo con el virus, ¿verdad? Entonces yo estoy de acuerdo con el comentario del Radio Escucha, en ese sentido no podemos bajar la guardia. Muy bien, y se nos viene una semana complicada, ¿verdad? En cuanto a temas de la naturaleza. De la naturaleza, Jorge, creo que es importante también que, pues sí, que todos estemos alertas y a ver cómo... Y ser responsables de nuestra vida, pues, sí, ¿verdad? Porque no es responsabilidad de las autoridades, es de nosotros también. Sí, desde ayer que vimos este tema y mencionamos la magnitud en la gremial, empezamos a dar algunos mensajes en el sentido de preparación, en el sentido de cautela. Hemos tratado de difundirlo lo más posible en nuestras redes sociales, entre los socios y demás, porque probablemente lo que se sienta en El Salvador, bueno, hoy está en un día soleado, precioso, pero no nos olvidemos que muchos de los ríos del Salvador, empezando por el EMPA, el agua viene desde Honduras, ¿verdad? O sea, son ríos que empiezan allá, nacen allá, y si hay inundaciones allá, esa agua va a venir hacia acá. Entonces, inclusive hoy, que estás viendo días preciosos, puedes tener crecidas de ríos importantes. El tema de mitigación de riesgos, pues ahorita en este momento ya es un poco tarde, pero sí definitivamente áreas vulnerables tenés que tomar las medidas de evacuación y demás. A mí no me gusta ser alarmista, pero siempre hemos dicho que tenés que también ser realista. Es mejor prevenir que lamentar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido hay que estar listos, hay que estar claros de los riesgos. Si tú vivís cerca de un afluente de agua,
pues obviamente estás en alto riesgo. Y también, pues, rezando pues, para que también nuestros hermanos centroamericanos, nicaragüenses y hondureños, que van a ser los más golpeados, pues salgan lo menos golpeados posible. Sí, bueno, se nos acaba el tiempo. Jorge, muchísimas gracias por compartir estos datos que nos da una idea de cómo, pues no solo lo que dicen desde el Banco Central de Reserva, lo que dicen los organismos financieros internacionales, sino la realidad que están viviendo las empresas. En el terreno acá. Ajá. Jorge, y a propósito, todos los resultados de esta encuesta, los análisis que ustedes hacen, los están compartiendo con las autoridades a fin de tomar medidas. Sí, claro, se las hemos enviado personalmente y también de manera digital. La encuesta completa está disponible en nuestros medios digitales y siempre pues hemos estado aplicando y tratando de implementar propuestas. Una de las propuestas más importantes ahorita es simplificación, disminuir burocracia, disminuir tramitología, simplificación tributaria para generar una verdadera recuperación económica. Tenemos que modernizar un poco la economía y eso empieza por la tramitología del gobierno. ¿Y cómo va el tema del fideicomiso con Bandesal? ¿Qué dicen los agremiados, sobre todo los MIPYMES, respecto a esta opción de financiamiento para capital de trabajo? Fíjate que la Cámara de Comercio e Industria está en el Comité de Veeduría Ciudadana, entonces estamos recibiendo informes, va caminando bastante bien, hemos hecho bastantes focus group y hemos buscado gente para que nos comente sus experiencias y en general han sido positivas. Parece que la tecnología que implementó Bandesal ha sido bastante escalable, ha logrado manejar el volumen de respuestas, de requisitos, de solicitudes. Entonces, en general va bien. Nosotros vamos a estar en el comité de veeduría, pues velando y tratando de que todo camine bien, pero hasta ahorita es un excelente trabajo el que ha hecho Bandesal en ese sentido. Eso es bueno escucharlo. Qué bueno escucharlo. Eso es bueno escucharlo, porque no sé si en esta encuesta se reflejó o no el tema del capital, tener capital de trabajo para tener tu negocio completo y tener que vender, pues, o qué ofrecer a través de los servicios. Es correcto, y nosotros desde un principio mencionamos que dos de los elementos más críticos era la liquidez, dejar de quitarles liquidez a las empresas, difiriéndoles pagos y demás, y después darles liquidez para que puedan implementar todas las medidas sanitarias, tener capital de trabajo y demás. En este fideicomiso, la Cámara y ANEP colaboró en dar muchos insumos para estructurarlo, y pues seguimos colaborando como Cámara en el Comité de Veeduría. Es un muy buen instrumento, la ejecución está siendo muy buena, y la verdad que si en la Cámara hemos hecho webinars con el presidente Bandesal, y si algún socio o no socio tiene consultas de cómo acceder a él, pues abúsquense a la Cámara, a las redes, y con mucho gusto. Eso es bueno. La verdad que es lo que necesita la economía, esa inyección de capital para que la gente vuelva a contratar y vuelva a arrancar su negocio. Podríamos decir que ahora sí, finalmente, los recursos de salvataje, que vienen, bueno, eran del fideicomiso, ¿verdad? Ya están entrando a la economía. Sí, los de las planillas, el subsidio de planillas, en los focus group hemos visto que hay varias gente que ya están recibiendo sus cheques, que el proceso fue bastante sencillo. La verdad que, como te repito, estamos agradados con el resultado, creemos que va bien el tema y pues lo vamos a seguir monitoreando. Creemos que el fideicomiso es un ejemplo de lo que la colaboración entre el gobierno y el sector privado puede traer al país. Y eso es lo que hay que gestar, soluciones, porque las posturas son baratas, las posturas cualquiera las puede tener. Generar las soluciones es lo que cuesta. Claro, activarla, ¿verdad? Que en realidad todo fluya, Jorge, y que llegue a las empresas, que llegue a las MIPYMES estos fondos. El seguimiento que se le va a dar a la utilización de estos fondos en este comité de veeduría, también lo estarán haciendo ustedes. Sí, la Cámara, hay varias universidades, el gremio de contadores también. El comité prácticamente revisa
a quién se le está dando, a quién no se le está dando, por qué, que se cumpla la normativa de acuerdo a la ley, el seguimiento, digamos, a que se cumpla pues lo que está plasmado en la ley del fideicomiso. Y obviamente el fideicomiso tiene su consejo de administración y pues como te repito, Bandesal es el fideicomisante, es el que maneja el fideicomiso. Así que hasta ahorita va caminando muy bien el tema, ojalá que así siga. Muy bien. Es bueno escuchar eso. Gracias, Jorge. Saludos a todos allá en la cámara y pendientes de cómo vamos saliendo adelante, ojalá, ¿verdad? Que esta semana no nos golpee tanto. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Gracias, Jorge. Bueno. 9 de la mañana con 3 minutos, Diana Verónica.